¿Qué tal, estimados alumnos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar y a cerrar la parte de el origen de la fuerza mediante un, un archivo Word en el que tendrán que contestarlo mediante Classroom y con ayuda de este video. Bueno, me voy a permitir compartir mi pantalla. Listo, lo que tenemos que contestar de forma responsable son estas preguntas para que un servidor me puedan servir para estar evaluando los puntos que ahorita ya vamos viendo, que son la parte de vectores y la parte de fuerza como tal. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de toda la parte experimental que vimos en otras clases. Y la primera pregunta dice, ¿qué entiendes por fuerza? Anota 5 tipos de fuerza que experimentan algunos cuerpos objetos presentes en tu entorno. Aquí están los tipos de fuerzas que ustedes pueden anotar. Los cuerpos objetos lo rellenan. Define qué es Newton, tanto de forma conceptual, tanto de forma dimensional. ¿Cómo se denomina el dispositivo o aparato con el que podemos determinar la magnitud de una fuerza? ¿Qué efectos podemos observar en un cuerpo que experimenta una fuerza? Bueno, y comenzamos. ¿Qué es una fuerza? El concepto de fuerza se originó debido a las actividades o acciones que el hombre ha desarrollado a través del tiempo con los cuerpos u objetos presentes en su entorno. Todo cuerpo físico en estado de reposo o movimiento ejerce acciones entre todos los cuerpos que le rodean. Ejemplo, una bola de boliche en movimiento derrumbará los pinos, ¿no? Ese es un ejemplo de donde estás de forma a reposo y pasas a ejercer un movimiento o una fuerza. Dice, en tanto que un anuncio jalará hacia abajo el tirante que lo sostiene. También es una fuerza porque el peso se está ejerciendo hacia abajo y entonces la fuerza que contiene es el clavo posiblemente o el tornillo con el que está detenido. Las acciones entre los cuerpos siempre son mutuas porque a estas se les llama interacciones. Una interacción quiere decir cuando algo golpea. En este ejemplo podríamos ver a un coche cuando se detiene, lo que haces es empujarlo y eso es una interacción. ¿Sí? Tratas de pasar un objeto del estado de reposo a movimiento. Es importante señalar que cuando un cuerpo actúa sobre otro, experimenta la acción del cuerpo sobre la cual actúa. Como podemos observar, para poder hablar de la existencia de una fuerza, se debe suponer la presencia de dos cuerpos. Dicho de otra manera, si se observa que está sobre un cuerpo, actúa una fuerza. Entonces se puede decir que en algún lugar no hay otro u otros cuerpos que constituyen el origen de esa fuerza. Un cuerpo no puede ejercer una fuerza sobre sí mismo. No puede tener una misma línea de acción, ¿no? El concepto físico que explica estas acciones mutuas entre los cuerpos se denomina fuerza, la cual se define como todo agente capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo y o una deformación en este. Lo que significa que cuando un cuerpo recibe una fuerza puede experimentar, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La fuerza de atracción ante nuestro satélite natural y la Tierra, ¿no? O también el giro alrededor de la Tierra también se considera una fuerza, ¿sí? Traslación o rotación, fuera dado el caso. Solamente un cambio de estado de reposo o movimiento, solamente un cambio físico o deformación, o bien pueden ocurrir de manera simultánea estos dos efectos antes descritos, como por ejemplo cuando se golpea un cuerpo sólido, en este caso se puede adquirir un cambio en su estado de movimiento y también de una deformación.
los resortes, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante esa parte. Los cuerpos sólidos se clasifican en dos grupos, deformables y no deformables. Los sólidos deformables son aquellos que se deforman al aplicarles una fuerza y se clasifican en grupos. Cuerpos plásticos se deforman por la acción de una fuerza y no recuperan su forma inicial al dejar de actuar dicha fuerza, como por ejemplo la plastilina o la cera. Los cuerpos elásticos se deforman por la acción de una fuerza, pero recuperan su forma inicial cuando deja de actuar una fuerza, como por ejemplo las gomas elásticas o las ligas. Los sólidos no deformables se llaman también sólidos rígidos. Si las fuerzas que actúan son muy grandes, se pueden romper. La magnitud de las fuerzas se mide con un aparato llamado dinamómetro. Este dispositivo consta de un resorte con una escala graduada en la cual se registra un valor correspondiente a la deformación producida por el efecto de una fuerza aplicada. Unidades de fuerza. Las unidades de medición de la magnitud de la fuerza en cada uno de los sistemas de unidades se presentan a continuación. El newton, la dina y la libra fuerza, respectivamente a cada uno de su sistema de medición. La equivalencia entre estas, un newton es igual a 0.225 libras. Una libra es igual a 4.45 newtons. Un newton es igual a 1 por 10 a las 5 dinas. Y una dina es igual a 1 por 10 a la menos 5 newton. Existen fuerzas que actúan por contacto entre el cuerpo que produce la fuerza y el que la recibe. Otras veces las fuerzas se aplican a distancia. Fuerzas de contacto son aquellas que se presentan cuando dos o más cuerpos se encuentran en contacto físico. Se identifican porque son la naturaleza electromagnética. Entre estas podemos mencionar las siguientes fuerzas: normal, tensión, fricción y elástica. A continuación se detallan las principales características de cada una de ellas. Vamos primero con la fuerza normal. Es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo y su sentido es hacia afuera. Veamos. Aquí está una fuerza en donde está reclinado y la fuerza la está empujando, ¿no? Vemos estos ejemplos en donde se pueden apreciar los momentos A, B y C. Bueno, esta fuerza no tiene una expresión general a partir de la cual podemos calcular directamente su magnitud. Sin embargo, podemos deducir que a partir de la segunda ley de Newton, es importante para el cálculo de estas realices el diagrama de cuerpo libre, el DCL, como lo aprendiste en el curso de física. Por ejemplo, el esquema anterior, el diagrama de cuerpo libre para los cuerpos A y B que descansan en una superficie horizontal, sería este, en donde está su peso y hay una fuerza, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado en otros videos que la magnitud de la fuerza que actúa sobre la superficie o la fuerza normal en cada caso es igual a la magnitud del peso de los esfuerzos que ahí se apoyan, pero en sentido contrario, ¿no? Para toda acción una reacción. En estos casos, la normal se calcula tomando en cuenta que el peso es igual a N o N es igual a W, que sería lo mismo. Para el cuerpo C, que descansa sobre una superficie inclinada, el diagrama de cuerpo libre correspondiente es el siguiente. Mostramos lo que es el peso, la fuerza, el peso con respecto al seno de teta y el peso con respecto al coseno de teta. Y la fricción que está aplicando ese cuerpo o ese objeto a la superficie. Es como si fuera un plano inclinado. El peso del cuerpo se descompone en dos componentes, Px y Py. La magnitud y dirección de la fuerza normal N es igual a P componente Y, pero en sentido contrario. Ahora veamos la fuerza de fricción o de rozamiento. La fuerza de fricción se presenta cuando dos cuerpos están en contacto. Dicha fuerza es paralela o tangente a las dos superficies y actúa de tal modo que se opone al movimiento relativo de ambas superficies. Veamos este diagrama en donde tenemos que el peso es igual a la masa por la gravedad
pero el peso también es igual a la fuerza normal. Y la fuerza es igual a la fuerza o a la fricción que ofrece esta sobre la horizontal. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la fuerza es necesaria para pasar a un cuerpo de su estado de reposo a movimiento. Hasta ahí estaríamos en los mismos conceptos y continuamos. Las fuerzas de fricción existen no solo cuando hay movimiento relativo, sino también cuando uno de los cuerpos tan solo tiende a deslizarse sobre el otro. Por ejemplo, cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, el bloque no se mueve, debido a la acción de la fuerza de fricción estática. Sin embargo, al ir aumentando la magnitud de dicha fuerza, llega un momento en el que el cuerpo se pone en movimiento. A esta fuerza de fricción ejercida por la superficie horizontal que mueve el bloque se le llama fuerza de fricción cinética. Como habíamos repasado en algunas clases de Física 1, recordemos que la energía mecánica se divide en energía potencial y energía cinética, ¿verdad? Una es cuando está en movimiento el cuerpo y otra es cuando está en estado estático. Una vez que el cuerpo empieza a moverse, la fuerza de fricción cinética o dinámica es menor que la fuerza de fricción estática. La magnitud de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto es proporcional a la fuerza a la normal entre los dos cuerpos, es decir, la fuerza es igual al coeficiente de fricción por n, o la fuerza normal, donde n es la fuerza normal y mu es coeficiente de fricción. Existen dos coeficientes de rozamiento, el estático y el cinético, siendo el primero mayor que el segundo. Por lo tanto, decimos que el coeficiente de fricción estático es mayor que el cinético. Por lo tanto, matemáticamente podemos calcular la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética con las siguientes fórmulas. La fricción estática es la primera y la fricción cinética es la segunda. Las fuerzas de fricción presentan las siguientes características. Presentan sentido opuesto al movimiento de los cuerpos. La dirección de la fuerza es paralela a la superficie de contacto. Es independiente del tamaño del área de contacto entre las superficies y dependen de la naturaleza de las superficies de contacto. Fuerzas de tensión. Es la fuerza aplicada por un cuerpo de masa despreciable e inextensible sobre otro cuerpo para mantenerlo en equilibrio. Estas fuerzas se originan en objetos tales como varillas, cables, alambres, cuerdas, equilibrando las fuerzas externas aplicadas en sus extremos, oponiéndose al alargamiento de los mismos. Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Las fuerzas de tensión son, en definitiva, cada una de estas fuerzas que soporta la cuerda sin romperse. La fuerza de elasticidad. La fuerza de elástica es ejercida por objetos tales como resortes que tienen una posición normal, fuera de la cual almacenan energía potencial y ejercen fuerzas de todo cuerpo elástico. Por ejemplo, una cuerda elástica reacciona contra la fuerza deformadora para recuperar su forma original. Ahora en el diagrama se muestra lo que es el peso y la tensión que tenemos en ambos lados para mantener el equilibrio. ¿Sí? En nuestras clases de física calculábamos la fuerza que hay en diferentes tipos. Por ejemplo, nosotros ya vimos lo que son vectores y aquí diríamos que son concurrentes, ¿verdad? Porque tienen el mismo origen las fuerzas. Si tomamos en cuenta que las tensiones salen desde el mismo origen. Bueno, vamos a continuar. Esta fuerza, según la ley de Hooke, es proporcional a la deformación producida, por lo tanto, dicha fuerza deformadora tiene la misma magnitud y dirección, pero su sentido es contrario. Esta ley matemáticamente se expresa. Cuando nosotros jalamos, aplicamos una fuerza, es una acción, y la reacción es la misma fuerza, pero en sentido opuesto, como se muestra en la figura, y se expresa de la siguiente fórmula. Fuerza elástica es igual a la K, que es la constante elástica o recuperadora del resorte,
X es la deformación. Bueno, ahora les voy a dejar de compartir mi pantalla y lo que voy a hacer es mostrarles mi cámara. Y hasta ahí se quedó la teoría. Vamos con el primer problema que nos menciona un cuerpo de 4 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal. Determinen la fuerza normal que ejerce la superficie sobre este. Incluyan un diagrama de cuerpo libre. Bueno, vamos a hacerlo en el pizarrón. Ok, aquí ya está. Lo que tenemos que hacer es el diagrama en donde sabemos que tenemos un cuerpo de 4 kilogramos, ¿verdad? Y sabemos que la fuerza normal N es igual a P. Y por lo tanto sabemos que P es igual a la masa por la gravedad. Y si P es igual a N, que es la fuerza normal en este caso, entonces ya tendríamos resuelto nuestro problema. El diagrama lo que está haciendo es aplicar una fricción, pero esa aún no lo podemos calcular. Pero ya lo que podemos calcular es el peso, o la fuerza normal, que sería en este caso N. Si P es igual a N, entonces N sería igual a la masa por la gravedad. Y N, que es la fuerza normal, sería la masa, que son 4 kilogramos, por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y N sería igual a 4 por 9.81, 39.24, 24 newtons. Eso es lo que nos sería la fuerza normal. Ahora, si nosotros aplicamos esta parte, porque lo que está pasando aquí es W, el peso, y N, ¿sí? Expresándolo con la ley de acción y reacción, porque supuestamente la gravedad está aplicando que el peso pues se baje, ¿no? Y lo que está recargado, que son los 4 kilogramos, es la fuerza normal, ¿sí? Pero digamos que ningún cuerpo, como lo mencionaba la teoría, puede aplicar una fuerza sobre sí mismo. Bueno, creo que hasta aquí no hay dudas. Espero me pongan en la descripción del video si tienen alguna duda sobre este cierre del tema de origen de la fuerza. Y el siguiente video tratará ahora de los componentes de un vector, fuerzas concurrentes y lo que viene en nuestro temario también, coplanares, ¿no? Recuerden que no puedo dar el repaso totalmente de una física 1 o física 2 porque estos conceptos previamente ya se tocaron. Yo solamente estoy viendo la parte de la aplicación ya con un sistema vectorial o un vector unitario, ¿vale? Entonces, espero que les sirva este video para contestar esta parte y estoy en comunicación con ustedes. Les deseo una buena tarde. Creo que fui un poquito rápido, pero en otros videos vamos a estar explicando más condiciones de temas selectos de física 1.